les va? Bienvenidos una vez más aquí en Causa y Efecto, esta producción que realizamos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un espacio dedicado para que a través de diferentes ópticas periodísticas de quienes estamos en los medios de comunicación, pues observamos precisamente lo que ocurre en la agenda nacional, en la agenda estatal y por supuesto también en la internacional. Y le invitamos a que se quede con nosotros. Miguel Ángel Rivera, ¿cómo te va? Bien, mucho gusto. Como siempre. Igual. Que estés aquí en este espacio. Leonardo, ¿cómo te va? Bien, saludos cordiales a nuestro auditorio de Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, estamos en varios temas metidos, sobre todo en un año preelectoral, que lo hemos dicho en diferentes ocasiones, y sobre todo el actuar de las instituciones que estarán a cargo de lo que se viva en el 2018. Se ha dicho que será la madre de todas las elecciones, una de las elecciones más caras, sino que la más cara por todo lo que ahora se ha autorizado para estos ejercicios. Y llama mucho la atención lo que hace algunos días el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer para contar con piso parejo, el regular la forma desmedida que hoy día todavía se está observando en diferentes partes del país para que aquellos aspirantes a un cargo de elección popular pues no tengan estas pues desventajas, ¿no? Porque lo que se busca es piso parejo, Miguel Ángel. Yo creo que como expresión está muy bien y como intención también. El problema es llevarlo a la práctica y las medidas que imponen, pues muchas veces resultan restrictivas. Se exceden los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tanto que tuvieron en las pasadas elecciones, las de 2016, problemas de censura. Y las protestas graves de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, radio y televisión, porque se excedieron los consejeros. Y creo que en este caso también está mal enfocada su decisión. Primero, insisto, las limitaciones a los medios y no a los actores. Y segundo, en el caso de los actores, bueno, está bien que se prohíba a los funcionarios públicos autopromoverse, pero tendrían que hacer lo mismo con los dirigentes de partidos políticos, que siguen exhibiéndose, que siguen promocionándose y no les pueden hacer nada, supuestamente, porque todavía no es pre-campaña. Entonces, ahora vamos a tener una etapa de pre-campaña. Y es que si lo hicieran, estos pudieran aludirlo, ¿no? Pues ir a sí. los tribunales y decir, espérame, no me puedes prohibir, ¿no? No me puedes prohibir porque, exacto. Entonces, si todavía no estamos en etapa de pre-campaña, porque a unos sí y a otros no. Sí. Entonces, yo creo que está mal el enfoque de los consejeros, que tratan de ser muy severos, muy rigoristas y cumplir la función de árbitros, pero la verdad, como a los árbitros en los deportes, igual les va a chiflar el público, porque no siempre sus medidas son atinadas. La disposición dice, prohibir la publicidad en cualquier medio de comunicación, así como en espacios públicos de cualquier persona que aspire a una candidatura. Hemos visto que hasta en el papel de las tortillas llegan a ponerse en los mandiles, en cualquier instrumento que llegue al hogar y eso les represente. ¿Esto también pudiera ser restrictivo? Lorenzo, ¿qué se apellida el ciudadano? Córdoba. Lorenzo Córdoba, hijo de un notable político mexicano, es el presidente del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, yo creo que sus consejeros, los consejeros ciudadanos, están haciendo eco de la opinión pública de evitar que personajes como Andrés Manuel López Obrador se refile poco más de 1 millón o cerca de 2 millones de spots de radio y televisión, haciéndose promoción personal, olvidándose de que sus candidatos, en el caso del Estado de México, era Delfina. En el caso del Partido de Acción Nacional, lo ha dicho Margarita Zavala, lo ha dicho otros notables del partido, de que Ricardo Anaya se apodera de los spots. En el caso del poblano Rafael Moreno Valle, bardas espectaculares, porque escribió un libro, hay quienes dicen, ahora ya son más vallas que libros, que libro editado.
Yo recuerdo en el 79 hubo un terremoto en la Ciudad de México, tomando en consideración tu punto de vista, Miguel Ángel. Cayó algo de la estructura o infraestructura de la Universidad Iberoamericana. El reportero Leonardo Valadez, su servidor, llegó con equipo de televisión de Notimex, reporteando la noticia. Y llega un joven estudiante de arquitectura, o arquitecto, ingeniero, no sé qué sea, de nombre Pedro Ferriz Decón. Ingeniero. Y entonces Pedrito me dice, le dice a los camarógrafos, tú haces esto, tú haces lo otro, tú aquello. Y me corren los muchachos conmigo, oye, Valadez, ¿quién es? Digo, es el hijo de don Pedro Ferriz, nuestro director general de Notimex. Le digo, no, pues que me lo pida a mí. Le digo, oye, joven Ferriz, ¿qué necesitas? ¿Tú quién eres? Soy Leonardo Valadez, soy el reportero de Notimex que trae el equipo de televisión. Ah, sí, necesito el equipo porque esa es mi alma mater y yo voy a hacer el reportaje. ¿Y tú quién eres? Soy Pedro Ferriz Decón. Pues mucho gusto, Pedrito, pero el reportero soy yo. Y hoy lo oigo en la radio, hoy escuchamos opiniones en la radio, me quieren callar, me quieren quitar el micrófono. No, papá, si así nos enseñaste tú. Sí eres candidato independiente, pero reza para funcionarios y candidatos. Así es. Que están haciéndose promoción tras bambalinas, sabiendo que el piso así no es parejo. Voto a favor, como dijeran en las reuniones del IFE, en la herradura aquella, del INE ahora, en la herradura aquella donde están todos los grandes hombres de nuestra política. Los delegados y representantes. Todo el mundo, voto a favor de la moción del ciudadano Lorenzo Córdoba y su séquito. Bueno, dice los lineamientos, ya para dejar el tema por el momento, porque va a dar para buen rato todo este año, no podrán promocionar actividades o asistir a actos de entrega de beneficios sociales a aquellos servidores públicos que busquen un cargo de elección popular. Pero ahorita, pues, no lo menciona, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. Se supone que no estamos en campaña. Tal secretario, tal secretaria, dice, ni pues siquiera yo voy y le entrego pues la obra. sí. Oye, pero tú tienes aspiraciones. Yo no lo he dicho. Pues sí. ¿Tú lo has dicho? ¿No? Yo no he declarado públicamente, digamos, un caso, por citar, por escoger nada más a uno. El doctor Narro, el secretario de Salud, ¿sí? Cuando va a inaugurar un hospital, cuando va a ver cómo trabajan los médicos y las enfermeras, está en campaña. No está en campaña porque además él nunca ha dicho que es candidato. ¿Sí? Él siempre ha dicho, pues en su momento habrá oportunidad de decidirse. Los que me mencionan son ustedes, no yo. O sea, yo nunca he levantado, al revés de los muchos de otros partidos, del PAN, por ejemplo, que son 8 o 10 ya los precandidatos, los que sí, ellos sí dijeron, yo quiero ser. Y en el caso de López Obrador, yo sí quiero ser. ¿Más? Y No, yo estoy soy. haciendo campaña. Bueno, pues sí, ya soy candidato. Entonces, insisto, eso de piso parejo se me hace una broma y ojalá que las leyes, los reglamentos, las normas, los estatutos sean realmente bien definidos para que no haya estos huecos. Eso es, los huecos que aprovechan, ¿no? Como dicen los abogados, nosotros aprovechamos este tipo de vacíos legales. Vamos a los mensajes aquí en Causa y Efecto y regresamos con otros temas, por supuesto, que son de su interés. Le recuerdo que estos programas de Causa y Efecto, así como otras producciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión, las puede consultar también en el canal de YouTube, el canal de Morelos. Así se va al YouTube, busca canal de Morelos y ahí está toda la serie de programas que nosotros semana con semana le transmitimos. Si no tuvo oportunidad de estar en los días de estreno, pues ahí los puede recuperar. Y también atentos a todos sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas, todos bienvenidos. De Causa y Efecto de manera particular en esta ocasión, le invitamos a que lo continúe haciendo. Hoy tenemos aquí en el estudio invitados a quienes queremos saludar. Miguel Ángel, ¿traes acompañante de lujo? Sí, mi nieto Diego Ruiz Rivera. Muy bien, pues aquí anda. Y además muy solemne. Bienvenido, Diego con el silencio Ruiz Rivera. Que se requiere. ¿Y Leonardo también? Pues sí, aproveché, traje a mi Diego, Diego Valadez, que siempre me acompaña, pero hoy viene Darío Valadez Villegas.
También. Y como ellos, pues a todo el equipo que está aquí detrás Son vacaciones. de cámaras. Bueno, pues sí, todo aprovechando. ¿Qué pasa en el mundo? Caso Venezuela. Vamos a no salirnos de nuestro continente. Sabemos lo que sucede, una situación que han incluso considerado que hay crisis humanitaria, además de la crisis política, la crisis que enfrentan las instituciones. Recién se llevó a cabo pues, un ejercicio donde participaron expresidentes de diferentes países, entre ellos Vicente Fox, que ya es persona non grata, pues ya en Venezuela, quizá también en otras partes de nuestro país, Bueno, ya ¿no? el peladito alcanzó a decir, acá también. Pero, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela, querido Miguel Ángel Leonardo, donde pues en la pasada reunión de la OEA, pues muchos mejor también prefirieron verlo de lejos y no meterse de lleno a lo que ocurre? Leonardo es su tema, yo creo que coincido con él en que es una cuestión que de fondo es la lucha por el petróleo. Pero bueno, yo quiero tomar nada más, digamos, el precio de referencia. En un momento, todos lo sabemos, el barril de petróleo llegó a más de $100 por barril. Venezuela vende muchos, no sé cuántos millones, pero vende mucho, 2 millones, dice Leonardo. Y era un ingreso extraordinario para un país que tiene mucha menor población que la de México. Tanto que los venezolanos, disfrutando de esta situación de bienestar, los apodaban en Miami y en Panamá los tabaratos. Ajá. Porque como llegaban con grandes cantidades de dólares, compraban cosas y les preguntaban el precio, está barato. Por eso les pusieron los tabaratos. Y yo creo que aparte de lo que diga Leonardo, ese es el problema, o sea, dentro del país ese es el problema. Se acostumbraron a un nivel de abundancia y ahora viene la caída del precio del petróleo y pues protestan y tienen que protestar contra alguien y protestan contra el gobierno, que tampoco ha sido muy bueno hasta donde sé, pero no, o sea, no todo es culpa del gobierno, es una situación internacional en donde Venezuela en los momentos de auge regalaba dinero. Fue generoso con los países vecinos. Con Nicaragua, con Cuba. Con Cuba, con otras naciones hubo una asociación en donde participaba México, también el Pacto de San José. Ecuador, ¿no? Sí, pero era firmado entre donde México y Venezuela, Venezuela. Ayudaban a sus vecinos. Entonces, creo que ese es el problema. Primero, se acabó la abundancia y ahora no se resignan a vivir en la pobreza. Y si esto se le suma el empecinamiento de no dejar el poder de Nicolás Maduro, que no logró llenar los zapatos de Chávez. Y que bueno, no era pues una perita en dulce, no, por tampoco, cierto. pero finalmente creo que tenía otro tipo de capacidad, ¿no? Para poder negociar, evitar lo que hoy está enfrentando Maduro. La Asamblea Constituyente es lo que él no quita el dedo de renglón y es lo que no quieren precisamente aquellos, incluso algunos desertores ya de su gobierno para que se lleve a cabo, ¿no? La Asamblea que busca Maduro es para crear una nueva constitución. La nueva constitución le permitiría prolongar su mandato N años. Es lo que el pueblo de Venezuela no quiere. Sin embargo, la tesis que yo manejo, quizá fundamentalista, parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Un doctor Subroto fue uno de los secretarios generales de la OPEP. Le conocí, no recuerdo en qué país del mundo, pero llegamos a coincidir en conferencias mundiales de energía. Subroto decía, no sé si haya muerto o no, era de los países árabes. Subroto decía que el petróleo va a ser la guerra futura porque se acaba. Solo un grupo, un puñado muy selecto de países en el mundo tienen petróleo. En aquella época México ocupaba el 4º lugar mundial. La Unión Soviética y Estados Unidos tienen petróleo. Arabia Saudita es el rey del petróleo, tiene muchísimo petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, hay petróleo en el Mar del Norte y demás.
Cuba tiene petróleo, por cierto. Venezuela y México se dieron cuenta que si ellos regalaban petróleo a los vecinos, estos no meterían el popote para sacar petróleo de sus territorios. Era una época de abundancia. En aquella época, abundancia era 40, 44 dólares el barril. Pero en principios de siglo llegó el barril de crudo a 110 dólares el barril. Hoy está menos de 50 dólares la OPEP. La guerra que se está dando tiene mucho que ver con el futuro energético del mundo. Hay un país que quiere controlarlo todo. México hizo una reforma energética y no son necesarios los tanques de guerra, ni las manifestaciones, ni nada. Salen a oferta los terrenos, los territorios, los espacios que se pueden otorgar a las empresas multinacionales, a las potencias mundiales del petróleo, que tienen la tecnología para buscar incluso mar adentro. Bueno, en todo esto vamos a los mensajes, pero Venezuela ha sido una y otra vez también, de lo que se ve a su interior, vinculada con algunos personajes en nuestro país, caso específico Andrés Manuel López Obrador, que ya también ha tratado de marcar distancia a propósito de la proximidad de las elecciones y el por qué, ¿no? Ellos sienten que esto es una losa, si es que se las llegan a colocar, y por eso el desmarque. Después de esta breve pausa, comentamos al respecto y otros temas ya para cerrar en esta ocasión del programa. Pero antes, Miguel Ángel, ¿dónde te pueden leer? En el diario La Crónica, los martes, jueves y sábados, mi columna Clase Política, y el portal de internet conclaseweb.com. Leonardo, por favor. Hablando de medios, mensaje para Miguel Ángel Rivera, su compadre, le manda un saludo. Roberto Vizcaíno. Que pudo darse cuenta del comentario de que tomaron por asalto sus oficinas, de que le robaron sus computadoras, en un robo muy selectivo. Leonardo Valadez, Causa y Efecto, hombresdelpoder.com y Expresiones Arte por el momento. Hay muchas invitaciones de amigos. Les agradezco el espacio. Bueno, y saludos a Información en Directo, con el derecho de saber, a saber y a opinar, de Roberto Vizcaíno. Saludos. Regresamos en breve. Continuamos aquí en Causa y Efecto. Muchas gracias de verdad por sus comentarios en las redes sociales, Twitter y Facebook, en las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y más adelante les recordamos dónde nos pueden seguir. Bueno, dejamos en el anterior bloque al aire el por qué se le vincula a Andrés Manuel López Obrador con Venezuela, caso específico el régimen de Nicolás Maduro, y por qué el desmarque. Si anteriormente pareciera que la izquierda mexicana sí era muy solidaria con este tipo de causas, ¿no? Y yo creo que sigue siendo, en el aspecto ideológico, si es que se puede hablar todavía a estas fechas de ideología, pero precisamente pero se ha invertido. Como el gobierno venezolano está muy desprestigiado, y se le califica de populista, entonces a todos los gobiernos o a todos los aspirantes de relativa izquierda, porque ahorita también no podemos ubicar, para descalificarlos les llaman populistas. Sí. Y las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en México pues son muy parecidas. O sea, él fue el que empezó, hay que reconocerlo, con los subsidios a las personas mayores, sí, a las mujeres madres solteras, y este tipo de beneficios para la sociedad, para los que tienen mayores carencias, que además ahora ya se han vuelto generalizados, ya se aplican en prácticamente toda la República. Pero aún así, el término populista pues, es de desprestigio, y por eso López Obrador marca distancia y dice, no, ese gobierno, que es muy malo, pues nadie puede ocultarlo, no tiene nada que ver con lo que yo propongo o con lo que yo pienso hacer en México. Pero tampoco lo contradigo, ¿no? Ajá, sí. O sea, porque no se ha visto una postura. Tampoco respecto, lo ¿no? ha descalificado, sí, nada más simplemente dice, no,
con ellos yo no tengo nada que ver. Bueno, y esto pues también para llegar a adeptos que quizá también yo creo que distancia, ¿no? el Movimiento Regeneración Nacional sí, la Morena no llega per se a la amistad con Maduro o con Hugo Chávez. No llega porque esta cadenita la trae arrastrando el Partido de la Revolución Democrática desde hace tiempo. Más aún, hay todavía líderes del PRD que están cerca de Maduro. Ahora bien, efectivamente, la gente directiva de López Obrador sí es muy cercana a Maduro. Maduro, yo siento que si logra sortearla, no será caso diferente a Fidel Castro. Mirar a Fidel Castro en la época en que pudimos verlo en su país incluso, darnos cuenta de que su gente no conoce otro mundo más que el cubano, y ahora ver a Venezuela, con lo que nos dice Miguel Ángel, que viajaban a todo el mundo, hay una distancia enorme. Venezuela tiene que volver a los cauces de la legalidad. No es bien visto que hayan muerto cerca de 100 personas en manifestaciones, sí, en ataques de las fuerzas de seguridad del Estado de Maduro. Por esa razón yo creo que en la actualidad, tanto López Obrador como seguramente la dirigencia del PRD se están marcando en distancia, se desmarcan del gobierno. Sobre todo cuando la mayoría de las naciones, no la totalidad, de Latinoamérica han rechazado al régimen bolivariano en la concepción de Nicolás Maduro. Bueno, todavía hay que esperar porque muchas cosas pueden ocurrir en Venezuela. Y muchachos, si no les parece mal, quisiera cerrar esta ocasión del programa con una propuesta, una iniciativa que el grupo parlamentario del PRD a propósito ha presentado para que se establezca el salario mínimo como referencia de pago de las obligaciones y prestaciones. Hoy el salario mínimo que pues, ha sido también sujeto a debate, ¿no? Y que ha sido incluso hasta propuesta, dirían, electoral, para que se incrementara y se homologara, ¿no? Sí, en todas partes. Nada más una precisión. A lo que yo entiendo es de la propuesta es que no es el salario mínimo como lo conocíamos antes. No, es el porque eso se acaba de quitar. Es como la unidad de medida. Si yo gano poco, pago menos. Exacto. Si gano mucho, pago más. Así es. Entonces, ese es el sentido de la propuesta, nada más para... No, pero la propuesta es para el manejo, para el otorgamiento de becas por eso, y prestaciones sociales al lugar. Y también, igual, si gano un poco, tengo derecho a las becas. Exacto. Si gano mucho y tengo capacidad de pagar, ya no tengo derecho a esas becas, porque yo puedo pagarlo. Entonces, insisto, no es como antes que se usaba el salario mínimo el oficial como referencia, no. Ahora de lo que se trata es de individualizarlo, digamos. Entonces, me parece, en principio bien, es un principio de justicia, ¿no? Darle más al que menos tiene. Sí. Y cobrarle más al que más tiene, que es además, no solo en México, en prácticamente todas las naciones del mundo, así se hace, así se fijan los impuestos, siempre paga más el que gana más. Entonces, se puede aplicar incluso, no lo sé, ustedes me dirán, que están con más presencia en los asuntos legislativos, para el tema de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? O pensiones. Eso viene porque del Senado. la intención es eliminar las referencias de la unidad de medida y actualización. Exacto. ¿no? Semántica. ¿Este es de Dolores Padierna o sí, así es. De la coordinadora por del eso, grupo parlamentario? insisto, Creo que es semántica. Quitar Lo eso. que quieren es quitar la terminología actual para devolver la terminología antigua del tantas veces el salario mínimo. Creo que es terminología, ¿eh? No, insisto, el sentido, hasta donde yo lo alcancé a ver, la propuesta es ese. O sea, se individualiza. Ya el salario mínimo antes era general. No, ahora lo que toman en cuenta, tú vas a pagar una multa. Sí, ya no es 10 veces el mínimo. Ya no es 10 veces el salario mínimo, es la UMA ahora. Pero, oiga, señor, yo gano menos de la UMA. Entonces si paga menos. Y al revés, para los beneficios sociales, a todo mundo le dan 500 pesos mensuales, digamos, a las personas de la tercera edad. Oiga, señor, mi pensión es de la parte la que tenga, o mis ingresos son de 1,000 pesos. Sí. Entonces a usted le vamos a dar más, sí, claro, ya no 500.
O sea, lo que están haciendo es proporcional a los ingresos de las personas beneficiadas con los programas sociales. Quiero ver al valiente que diga que no aprueba Pues esta nadie va iniciativa, Esa es otra de las cosas. ¿Quién va a decir que no? Entonces, lo propone el PRD, pero a ver, ¿quién dice que no de los otros partidos? Sobre todo el poder, ¿no? El PRI, que está ahorita también buscando cómo allegarse también de recuperarse la confianza. Yo haría una diferenciación, ¿no? Yo creo que el PRI, como partido político, no es responsable de lo que haga la cúpula. Bueno, estaba escuchando también, un ataque frontal en contra de Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI. Es un ataque, pero frontal y despiadado contra ella. Sí, bueno, mucho gusto, pero Claudia, hasta donde yo sé, pues será del PRI porque su papá era del PRI, pero yo nunca la vi militando en el partido hasta que aparece como diputada, no me acuerdo qué es legislatura, la 60, algo así. Y luego ya como secretaria de Estado, ahora, ¿no? el propio líder del PRI, tampoco lo es. De los propios priistas, le han dicho que no es militante. ¿Cuándo te vi pintar bardas? No dirían. Esa es buena, Bueno, tema para otra ocasión. Muchas gracias, Miguel Ángel. Recuérdanos, por favor, dónde te leen. Diario La Crónica, martes, jueves y sábados, la columna Clase Política y el portal de internet conclaseweb.com. Leonardo. En Causa y Efecto, hombresdelpoder.com. Un saludo en donde se encuentre ahora, quizá en Estados Unidos, a Ramiro Ochoa Angulo, uno de los pilares de la televisión mexicana, particularmente en los sistemas estatales de radio y televisión. Bueno, y saludos a todos, por supuesto, a quienes nos acompañaron. La cita es la próxima semana, ya sabe la hora y ya sabe el canal. Soy Guillermo Correa y hasta luego.